Ok, comenzando algo tarde, pero bueno. ¿Todo bien? Bien. ¿Diego? Ok, perfecto. Ok. Voy a tener que comprar una computadora más cara, mucha ya me fregaron. Ok, vamos a comenzar. Oh, ok, vamos a comenzar. Entonces, yo voy a estar, supongo que ya les avisaron, y yo voy a estar cubriendo a Adrián por algunas de las clases. Y básicamente estuve viendo un poco el programa de Adrián y si bien yo voy a hacer las cosas de una forma un poquito diferente, en espíritu creo que vamos a hablar de lo mismo. Este es un tema que yo aprendí de él, así que estamos muy conectados en esto. Avísenme si ven el pizarrón, si alcanzan a leer lo que escribo. Pues yo de lo que les voy a hablar es una pequeña introducción a la relatividad, una pequeña introducción y un poco repaso del tema. Vamos a tratar de cubrir hasta donde nos sea posible. Y bueno, tengo que decir que para mí la teoría de la relatividad, sobre todo la relatividad general, es uno de los pináculos de la civilización humana. ¿Okay? Está ahí con la novena sinfonía de Beethoven y la Capilla Sixtina. Es una cosa magnífica. Y es una teoría que tiene, además de ser muy linda desde el punto de vista teórico, tiene muchas aplicaciones prácticas. ¿Okay? Entonces, nuestro objetivo va a ser llegar, si lo logramos, va a ser llegar hasta el punto donde podamos entender esta ecuación. ¿Ok? Por supuesto, ahorita tal vez algunos de ustedes ya la entiendan, pero todavía no la hemos discutido ni la hemos motivado. Vamos a ponerle la constante cosmológica, que también es importante. Vamos a tratar de entender esta ecuación donde le voy a poner constantes, que es algo que voy a ir paulatinamente dejando atrás. Como buen físico teórico, soy muy poco cuidadoso con las constantes. Y lo que dice esta ecuación, por el momento no la tienen que entender, solo les voy a tratar de decir qué significa. Y lo que vamos a hacer durante estas, no sé, 4 o 5 lecciones es explicar qué quiere decir esto y cómo emerge de consideraciones físicas. Espérame. Uh, ahora, Diego, a ver, no se ve este pedazo. Mucha, alcanzan a ver el pizarrón completo, los que están ahí, háganme caras ahí. ¿Sí? Hagan así si lo ven completo, hagan así si no lo ven completo. Ok, bien. Okay. Entonces, esta ecuación básicamente lo que quiere decir es lo siguiente. Nos está diciendo, en este lado, nosotros tenemos cantidades que son puramente geométricas y de este lado tenemos cantidades que son puramente físicas en el sentido más simplista de lo que quiere decir física. De este lado tenemos cosas como materia y energía. Es decir, planetas, nebulosas, hoyos negros, no, perdón, hoyos negros es una mala idea, radiación, gas, etcétera. Y de este lado tenemos algo que nos describe cómo se entiende la geometría del espacio y el tiempo, y esto quiere decir que esto es un conjunto extremadamente sofisticado de relojes y de reglas de medición. ¿Ok? Entonces, yo lo que quiero hacer es explicarles, esto voy a hacer algo un poco atrevido, pero lo que voy a tratar de explicarles es cómo el germen de todas estas ideas ya estaba escondido en física del siglo XIX. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con física del siglo XIX y vamos a ver cómo Einstein logró refinar los conceptos, pensar de manera muy inteligente. Bueno, obviamente era Einstein, de manera muy, muy inteligente, cómo repensar nuestros conceptos básicos y llegar hasta esta teoría. Entonces, si yo logro explicarles esto, al final del curso voy a estar muy contento. Ahora,
Algunas aplicaciones que tiene esta teoría que son muy bonitas, cosas que podemos estudiar es cosmología. Esto es básicamente el estudio de la estructura a gran escala del universo. ¿Ok? Esto estudia el origen del universo, cómo el universo se está expandiendo de manera acelerada. Este es un tema muy interesante que han habido descubrimientos realmente importantes en los últimos años. Por ejemplo, descubrimos que la constante cosmológica es un número positivo, pero muy pequeño, y ese es uno de los enigmas más grandes de la física teórica. Otra cosa que podemos estudiar son estos objetos maravillosos, me gustan mucho a mí, que se llaman hoyos negros. Los negros son objetos llenos de misterio, donde el espacio y el tiempo se comportan de manera muy, muy extraña. Tipo de cosas que podemos estudiar. Otra cosa que podemos estudiar es el GPS. El GPS que ustedes usan para sus teléfonos celulares o para su TomTom necesita relatividad general. Porque vamos a aprender, o tal vez eso lo van a aprender con Adrián y no conmigo ya. Con relatividad general ocurre una cosa que se llama corrimiento de marcos de referencia. Y esa es una corrección necesaria para saber dónde están localizados ustedes en el planeta. Y hay otra aplicación que generalmente no es mencionada en los libros de relatividad general, pero creo que ya es tiempo de considerarlo una aplicación, es que podemos utilizar la teoría de la relatividad general para estudiar teorías cuánticas de campos, QFT, puedo estar usando las siglas en inglés, con acoplamiento fuerte. Estos son uno de los problemas físicos más difíciles del mundo. ¿Okay? Nosotros sabemos en general hacer teorías cuánticas de campos de manera perturbativa. Ustedes aprendieron tal vez en su curso de mecánica cuántica avanzada cómo hacer teoría de perturbación. Cuando ustedes querían estudiar el espectro de un sistema que tiene un hamiltoniano muy complicado, ustedes empezaban a perturbar cerca de un hamiltoniano simple. ¿Okay? En teoría cuántica de campos hacemos algo similar y da lugar a unos objetos que se llaman diagramas de Feynman. Y esos diagramas de Feynman es el día a día de los físicos de partículas. Pero cuando tenemos teorías acopladas de manera fuerte, los diagramas de Feynman no funcionan. Y tenemos que utilizar técnicas modernas, técnicas mucho más diferentes. Y una de las técnicas más interesantes que han surgido en los últimos, acaba de cumplir 20 años, por cierto, es una técnica que se llama ADS-CFT. Y es una técnica que utiliza las ecuaciones de Einstein para reorganizar nuestra teoría cuántica de campos. ¿Okay? Bueno, todo esto es como muy vago y muy, muy sofisticado. Ahora vamos a empezar con los pies en la tierra. Vamos a empezar con algo que ustedes ya saben. Y va a ser un repaso de cosas que ustedes puede que consideren muy sencillas, pero lo que vamos a hacer es irlas escribiendo poco a poco y vamos a llegar a un punto donde vamos a ver que en realidad esconden una cosa muy mágica. ¿Okay? Y estas son las ecuaciones de Maxwell. ¿Okay? Entonces, si bien, como les decía, la relatividad general es una de las cúspides del intelecto humano, esta es otra de ellas. Son las ecuaciones que describen el electromagnetismo. Ecuaciones de Maxwell, Faraday y una serie de personas. Y estas son ecuaciones que fueron descubiertas a mediados del siglo XIX. Maxwell lo que hizo fue coleccionar una serie de observaciones pseudoempíricas hechas por varios científicos diferentes y las formalizó. ¿Okay? Y para formalizarlas, básicamente inventó lo que se llama cálculo vectorial, que no sé cómo se llama ahora el curso en la U, pero era análisis 3 cuando yo estaba ahí. El curso de cálculo vectorial fue básicamente inventado por Maxwell para poder escribir estos problemas. Porque una persona que se llamaba Faraday, que es uno de los más grandes físicos experimentales, Faraday tenía una manera muy intuitiva de describir estas cosas a través de líneas de flujo. Lo que hizo Maxwell fue traducir las líneas de flujo a matemáticas. ¿Okay? Y vamos a escribir estas ecuaciones y vamos a jugar un poquito con ellas. Entonces, para el momento cuando Maxwell las recibió, las ecuaciones que él tenía eran las siguientes. Son ecuaciones para el campo eléctrico y el campo magnético. Tenía que la divergencia del campo eléctrico era igual a la densidad de carga dividido una constante que se llama epsilon 0. Después les voy a decir cuál es esa constante. Voy a poner las constantes por las primeras clases y después vamos a empezar a deshacernos de constantes de manera consistente. ¿Okay? Pues por el momento nos vamos a poner. Es una cosa que se llama la ley de Gauss.
Y esta ley básicamente lo que nos está diciendo es que si ustedes tienen un campo eléctrico y ustedes hacen una superficie en el espacio, ¿ok? Y saben que hay un campo eléctrico, ustedes saben que el flujo de campo eléctrico a través de esa superficie es igual a la carga contenida dentro de esa superficie. Un resultado muy interesante de Gauss. De ahí tenemos la segunda, las voy a tratar de poner en este orden porque vamos a usar números. La segunda, que es otra observación empírica, es que si ustedes tratan de calcular, de hacer el mismo problema, agarrar una superficie y ver cuánto flujo de campo magnético pasa a través de ella, ustedes descubren que eso es cero, y eso lo que quiere decir es que no hay monopolos magnéticos. ¿Ok? Esto quiero decir, no hay monopolos fundamentales. Eso quiere decir que los campos magnéticos siempre aparecen, las cargas magnéticas siempre aparecen con una positiva y una negativa, pero es muy interesante que en cierto tipo de sistemas auxiliares, cierto tipo de teorías donde electromagnetismo emerge, existen monopolos magnéticos. Entonces, mucho cuidado con tomarse esto de manera dogmática. De ahí tenemos, esta hasta donde yo sé no tiene nombre de nadie. De ahí tenemos la tercera ley. La tercera ley es muy interesante. Es una ley que fue descubierta por Faraday. Y esto fue algo que Faraday descubrió de manera puramente experimental. Y la ley de Faraday dice que el rotor del campo eléctrico es igual a el negativo del cambio en el campo magnético. Esto quiere decir que ustedes tienen un campo magnético que está variando, ¿ok? Ustedes tienen un loop, ustedes sacan la integral cerrada en ese loop. El valor de esa integral cerrada es precisamente el cambio del flujo magnético a través de la superficie de ese loop. ¿Ok? Un resultado muy bonito, y este es de Faraday. Y de ahí tenemos una tercera ley que es muy importante, una cuarta ley, que está, digamos que esta va a ser creo que la que va a ser más importante para nosotros, y es que si ustedes van a hacer lo mismo ahora con el campo magnético, ustedes van a encontrar que esto es igual a otra constante importante, un cero, multiplicado por la densidad de corriente. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, esta es muy similar a esta. O sea, ustedes sacan el rotor y ustedes van a decir que esto, si ustedes van y hacen una integral de línea a lo largo de un loop del campo magnético, eso va a contar cuánta corriente está pasando a través del loop. Y esta creo que hay que darle el crédito a Ampère. ¿Okay? Entonces tenemos estas cuatro leyes muy sencillas, porque al final son muy sencillas. En el tiempo de Maxwell estaban escritas de una manera muy, muy complicada. Y parecen todas muy bonitas. Maxwell las escribió así. Maxwell le escribió a Faraday y le dijo, mira, escribí tu ley. Faraday era un físico experimental, vieja escuela, casi no sabía matemática. Le dijo, mira, escribí tu ley en esta forma. Dicen que Faraday no se quedó como, bueno, no entendió nada. Maxwell tenía 24 años cuando escribió eso. Pero hay un problema con estas ecuaciones. Un problema que Maxwell se dio cuenta que había, y es que estas ecuaciones son inconsistentes. Y eso es una catástrofe. Son inconsistentes. Estas ecuaciones están equivocadas. Y Maxwell encontró la forma de arreglarlas. ¿Okay? Entonces, lástima que no podemos comunicarnos, porque me encantaría ver si alguno de ustedes sabe en dónde está la inconsistencia de estas ecuaciones. Y la inconsistencia de estas ecuaciones está en otra propiedad muy sencilla. Y es que, digamos que yo a ustedes les doy un volumen y ustedes tienen carguitas adentro del volumen. Tienen electrones o lo que sea. Y estos electrones se están moviendo. Digamos que se mueven de manera más o menos coherente. Se moviendo, y algunas van atravesando la superficie. Este tipo de objetos, esta conservación de cargas, ustedes van a asumir que las cargas no aparecen ni desaparecen. Cargas moviéndose son una corriente. Y esto lo que implica, el hecho de que las cargas no aparecen ni desaparecen, es una cosa que se llama ecuación de continuidad. Lo que nos dice es que el cambio en la densidad de carga, o sea, cuánta carga cambia dentro de esta cosa, tiene que ser igual a la divergencia de la corriente. Esto es algo casi obvio, ¿verdad? Pero lo que nos está diciendo es que simplemente, por lo menos en teorías clásicas, después pero algún día van a ver que hay cosas interesantes que se pueden hacer cargas aparecer y desaparecer, pero en una teoría clásica las cargas no pueden aparecer y desaparecer,
si la carga dentro de esta cosa bajó, es porque pasó por la superficie. ¿Ok? Esto es algo bastante obvio y esto se llama una ecuación de continuidad. Resulta ser que la ecuación de continuidad es inconsistente con las ecuaciones de Maxwell. Con las ecuaciones de Maxwell como están escritas ahora. Y esto es un desastre, ¿verdad? Y ahora lo que quiero es que veamos dónde está la inconsistencia. ¿Ok? Entonces vamos a borrar este pedazo acá. Y al resolver esta inconsistencia, es algo que ustedes tal vez ya saben para dónde va, pero espero que se puedan maravillar nuevamente con el genio de Maxwell. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Digamos que agarro la ecuación, vamos a agarrar esta ecuación. Vamos a agarrar la ecuación 1, ley de Gauss, y le vamos a sacar la derivada con respecto al tiempo. ¿Okay? De dt de 1, entonces tenemos la divergencia del campo eléctrico. Y la estoy agarrando porque precisamente quiero hacer esto. ¿Se recuerdan? Este es el lado derecho de nuestra ecuación, perdón, el lado izquierdo de nuestra ecuación de continuidad. Y ahora podemos utilizar la ecuación que tiene, podemos usar la ecuación de continuidad ahora, ¿ok? Y esta cosa tiene que ser igual a ¿qué? Esta cosa va a ser igual a menos la divergencia de J, y tenemos el epsilon 0 ahí, ¿ok? Y ahora noten lo siguiente, si ustedes ahora utilizan la ecuación 4, pues aquí usamos continuidad, ¿verdad? Ahora ustedes agarran la ecuación 4 y lo que se dan cuenta es que van a tener que pegarle a esto con una divergencia. Entonces le están pegando a esto de este lado. ¿Ok? ¿Y esto a qué es igual? La divergencia de un gradiente. Igual a 0, ¿verdad? Entonces, es igual a 0. Y esto lo que nos está diciendo, conclusión que tomaría una persona que se toma esto como ley divina en lugar de pensarla en detalle, es que es imposible, no, este color está malo, es imposible mover cargas. Eso es lo que implicaría esto, ¿no? Porque aquí estaríamos llegando a la conclusión de que la densidad de carga en una región debe ser siempre constante. Y todos sabemos que esto es falso, ¿verdad? Este enunciado no puede ser verdadero. ¿Ok? Esto es lo que nos está diciendo que nuestras ecuaciones fundamentales del electromagnetismo nos están diciendo algo terriblemente estúpido. Y fue Maxwell la primera persona que se dio cuenta de que esta teoría nos estaba diciendo algo tonto. Entonces, Maxwell hizo lo siguiente, y es increíble lo que hizo Maxwell, que parece muy tonto, pero es genial. Maxwell dijo, bueno, ¿qué tendré que poner yo de aquí de este lado, para que estas ecuaciones sigan todas funcionando, pero no me salga cero de este lado? Maxwell lo que se dio cuenta es que tenía que agregar un término, perdón, este color, malísimo, tenía que agregar un término que era más, creo que es más, sí, mu 0, epsilon 0, de dt. Entonces Maxwell lo agregó y se dio cuenta, esto quiero que lo hagan ustedes en casa, revisen que las ecuaciones siguen siendo consistentes y ahora ustedes pueden tener movimiento de cargas. Esto permite que haya movimiento de cargas. Este cambio inocente, entonces primera cosa que tenemos que hacer un cambio como este tipo. Maxwell aquí resolvió el problema de la ecuación de continuidad, pero hay una pregunta que ustedes siempre deben de hacerse cuando decían modificar una teoría. Siempre. ¿Por qué nadie se dio cuenta antes? ¿Ok? Es un acto muy, muy importante. Y la pregunta, me encantaría poder hablar con ustedes, es, ¿alguien se da cuenta por qué nadie observó esto empíricamente? ¿Cómo se darían cuenta de que esto es verdad? La manera de verlo, y es importante esto, es que la constante enfrente de este término es un número muy pequeño. ¿Ok? Entonces lo que pasa es que cuando Heidegger, Faraday y Ampère hicieron estos experimentos, este efecto era mucho más pequeño, pero es realmente importante para la consistencia. ¿Okay? Entonces esto nos da dos lecciones, una de humildad, porque uno siempre tiene que revisar por qué los anteriores no lo vieron, y otra es no ser fanático de las observaciones empíricas. A veces hay que ser valiente y agregar algo que tal vez no ha sido observado, ¿okay? Y ver hasta dónde nos lleva. ¿Okay?
Este número, solo les digo rapidito, mu0, epsilon 0, en unidades internacionales. Esto es más o menos del orden 1 sobre 10 a la 16. Es un número muy, muy pequeño. ¿Okay? Listo. Entonces ahora tenemos las ecuaciones de Maxwell. Y cuando Maxwell terminó de escribir, si tienen preguntas, por favor, háganlas. ¿Okay? Es importante ver si ustedes están entendiendo. Espero que todo esto sea contenido más o menos familiar para todos. Ok, entonces ahora que tenemos nuestras ecuaciones de Maxwell corregidas, Maxwell dice, bueno, vamos a ver qué implicaciones tienen estas ecuaciones. Y Maxwell descubre algo maravilloso. Dice, bueno, vamos a estudiar el problema más sencillo posible. Y el problema más sencillo posible es trabajar en el vacío. Y trabajar en el vacío quiere decir que ponemos las cargas y las corrientes igual a cero. ¿Okay? Me parece el caso más sencillo. Y lo que hace Maxwell ahora es manipular un poquito las ecuaciones. Y lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular el cambio si calculamos este cambio aquí, esto es igual a menos 1. Es un cálculo sencillito que pueden hacer todos, pero les voy a dar un par de técnicas que me parecen útiles para el futuro del curso. Voy a escribir que esto es igual a esto. ¿Ok? Tienen esta ecuación bastante sencilla. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a abrir estos gradientes y vamos a usar por primera vez la notación de Einstein. ¿Ok? La notación de Einstein lo que va a hacer es que nos va a decir que si ustedes ven dos índices repetidos en una expresión, quiere decir que están sumando sobre ello. Lo voy a escribir abierto y después les voy a explicar dónde irían las sumas. Entonces esto se puede escribir como 1 mu 0, epsilon 0. Y ahora, a ver, vamos a tener cuidado con los índices. Epsilon, KLM le puse, KLM. Ojalá se lean los índices. D, L, E, M. ¿Okay? Esto es un gradiente, ¿viste? Esto es precisamente hacer un producto cruz. ¿Okay? El símbolo de Levi-Civita lo que hace es calcular producto cruz. Es un producto cruz entre este objeto y la derivada. ¿Okay? Y lo estamos haciendo dos veces. Voy a necesitar un poquito más de espacio. Perdón. Tenemos aquí el menos la constante. Y ahora vamos a tener aquí epsilon y jk. ¿Okay? Y este tiene k y aquí tenemos d j. ¿Ok? Este sería esta expresión que está acá y tenemos un menos que no le ponemos más. ¿Okay? Espero que todos estén familiarizados con el símbolo de Levi-Civita. Si no, vayan a Wikipedia y busquen qué quiere decir. Ahora, cuando les digo que estoy usando notación de Einstein, quiere decir lo siguiente. Si ustedes ven aquí tienen m y m repetido. Esto quiere decir que este objeto en realidad tiene una suma desde que m es igual a 1 hasta 3. También tienen L y L repetido. Quiere decir que tiene una suma desde que L va igual a 1 hasta 3, etc. Pero lo que se dio cuenta Einstein es que en realidad no necesitamos escribir todas esas sumas, porque podemos hacerlo solo así. ¿Okay? Einstein decía que esa es su contribución más grande a la matemática. Creo que tiene razón. Y ahora, perdón, voy a borrar esto. Recuérdense que la ecuación de Maxwell tiene un pedazo. ¿Okay? Y ahora lo que vamos a usar es una propiedad muy interesante del producto de epsilon. Esta es una constante, entonces lo podemos sacar de la derivada. Y les quiero recordar una propiedad que si no la saben hay que demostrarla, y es que cuando ustedes tienen un producto de Levi-Civita, IJK, KLM, ¿okay? Esto es igual a una diferencia de deltas de Kronecker, y ahora tienen que poner los índices en el orden correcto. Sería IL, tienen que preservar las simetrías de esto. IL, KM, IM, KM. Entonces, IL, KM, IM, KL. Por favor, revisen esto.
recuérdense que el símbolo de Levi-Civita es un objeto que es, si tienen epsilon 1, 2, 3, es 1, y de ahí todas las demás permutaciones es simplemente menos 1 a la potencia de la permutación. ¿Ok? Espero que sepan esto de su curso de álgebra lineal. Si no, les voy a dejar unos ejercicios para que se pongan pilas con eso. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que, por favor, mírenla, pónganla acá. Vamos a poner esto aquí enfrente, ¿verdad? Entonces tenemos epsilon, epsilon y esta doble derivada. Y ahora lo que vamos a hacer es contraer índices. ¿Ok? Entonces, pequeño ejercicio. El primer ejercicio, que es un ejercicio súper fácil, es usar esa identidad que les dije y demostrar que esta cosa, ejercicio 1, es igual a 1 sobre mu 0, epsilon 0, y el signo es di nabla e, ¿ok? Y noten que esto va a ir saliendo, esta cosa, nabla e, es un producto punto, entonces quiere decir que esto en realidad es un dj-ej, por ejemplo, ¿ok? Menos, les voy a decir ahorita qué es esto, ¿ok? Entonces, noten que cuando yo le pongo un índice a la e, quiere decir la iésima componente del vector e. ¿Okay? Este objeto es el laplaciano. No solo para recordarles, ¿cómo se escribe esto en notación de Einstein? Es di, con el mismo índice, ¿verdad? Se recuerda el laplaciano, no es nada que sea la derivada de x al cuadrado más de y al cuadrado más de z al cuadrado. ¿Okay? Esto es lo que les debería salir. Entonces acabamos de encontrar que la segunda derivada con respecto al tiempo del campo eléctrico, ¿ok? Es igual a este vector que está aquí. Ahora, como habíamos hablado, estábamos estudiando el caso sencillo donde no hay cargas ni corrientes. Entonces quiere decir que ρ es 0, es igual a ρ, esto es 0, ¿verdad? Y vamos a ver a dónde llegamos. ¿Qué encontramos? Es que cuando ustedes estudian la teoría de Maxwell en el vacío, les sale, no me gusta este signo. Creo que aquí es un más, me debo haber equivocado. Por favor, revisen esto. Sí, este es un más, ¿ok? Es un más. Pero háganlo ustedes de cualquier manera. Igual a nabla e, ¿ok? Son los vectores, ¿no? Espero que todos sean capaces de reconocer una ecuación que se ve de esa forma, ¿ok? Esto es una ecuación de onda, ¿verdad? Entonces simplemente estas ecuaciones de onda que aprendemos en nuestros cursos básicos. Pues veamos lo que acaba de hacer Maxwell. Maxwell acaba de agarrar su teoría, agarrar estas 4 ecuaciones, se dio cuenta que había una inconsistencia, corrigió la ecuación, puso las cargas y las corrientes a 0, y de ahí descubrió que estas ecuaciones implican la existencia de una onda viajera. ¿Okay? Recuerden, si ustedes se recuerdan de su curso de oscilaciones, esta es la velocidad al cuadrado con la que se propaga la onda. Y lo que hace Maxwell es que descubre que la consistencia de electricidad y magnetismo implica la existencia de ondas que se propagan con una velocidad v al cuadrado igual a mu 0, epsilon 0. ¿Okay? Y esos números, si ustedes agarran esas constantes y las escriben, esto es aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y Maxwell se ganó el premio Nobel, pero no existía en ese momento, pero esto hubiera sido una predicción ganadora del premio Nobel, porque lo que acaba de hacer Maxwell es explicar el origen de la luz. Esta velocidad es la velocidad de la luz, y Maxwell nos acaba de enseñar que la luz no es nada más que campos eléctricos y magnéticos que se propagan por el espacio. ¿Ok? Entonces, sin duda, uno de los más grandes descubrimientos de la historia de la humanidad. Porque no solamente explica la luz, sino nos enseña que hay otro tipo de propagaciones similares a la luz que no podemos ver
y de ahí vienen las ondas de radio, microondas, rayos gamma, etc. Todo esto es una consecuencia de esta pequeña cuentita que acabamos de hacer. Muy bien, ahora rápidamente, solo un par de comentarios sobre cómo se ven las soluciones de esta ecuación. Entonces, vamos a ver solo una rapidita. No vamos a entrar en detalles de esto porque ustedes para eso tienen su curso de teoría electromagnética, pero no está de más ver un poquito cómo se ven estas soluciones. Y por ejemplo, digamos que ustedes tienen su campo, vamos a poner aquí Z, X, Y, y vamos a considerar una onda que se propaga en esta dirección. Polarizada en Z, campo eléctrico que se propaga en la dirección X y está polarizada en Z. Polarizado quiere decir que ustedes todavía pueden rotar esta cosa, ¿verdad? Entonces está polarizado en Z quiere decir que sube, baja en la dirección de Z. Y ustedes lo que descubren a través de esta ecuación de Maxwell es algo que restringe bastante la forma de estas soluciones, y es que E de X, su dependencia en el espacio-tiempo es de esta forma. ¿Ok? Eso quiere decir que es una onda propagándose en esta dirección. ¿Ok? Ahora, ¿qué quería decirles sobre esto? E menos ZT, y ahora lo que los invito a hacer, ¿okay? Es pregunta, y esto no es nada difícil, es cómo se ve el campo magnético. ¿Okay? Entonces, ¿cómo haríamos este pequeño cálculo? Bueno, sabemos que la derivada del campo eléctrico está conectada con el rotacional del campo magnético, ¿verdad? Ustedes saben que hay conexiones de rotacionales, de campos y derivadas temporales, y ustedes lo que van a encontrar es que estos dos campos tienen que ser perpendiculares. Este es un cálculo bastante fácil. Van a encontrar, disculpen, el dibujo tal vez no sea tan bueno, pero lo que está pasando aquí es que el campo eléctrico va en esta dirección y el campo magnético va en esta dirección, que es perpendicular. Viajan así. ¿Ok? Tú probablemente ya lo sepan de sus clases de teoría electromagnética. ¿Ok? Bien. Ok, entonces este es ejercicio número 2. Solo traten de percatarse que esto básicamente, ustedes lo que tienen aquí, uno de los campos va a ser de esta forma y el otro va a ser de esta forma. ¿Okay? Tienen que mostrar esto. Es bastante sencillo. Ok, entonces vamos a ver cómo es que les quiero vender esta sorpresa. Ok, ahora quiero que piensen por un segundo lo que acaba de pasar. Maxwell agarró una serie de ecuaciones que no tienen ningún marco de referencia dicho, ¿verdad? En ningún lado yo dije, así es como el campo eléctrico o el campo magnético se ve para una persona a una velocidad tal, o en el marco del laboratorio, o moviéndose con respecto a la fuente de tal forma. Nunca dijimos nada sobre las condiciones del observador que está escribiendo esta ecuación. Sin embargo, hicimos algo muy extraño. Nosotros hicimos una predicción, y esa predicción, y esto debería causarles, bueno, tomó 50 años darse cuenta, así que no se sientan mal si no se dan cuenta. La predicción de una velocidad. Pero eso es rarísimo. ¿Una velocidad con respecto a qué? Yo agarré mis ecuaciones, predigo una velocidad con respecto a qué. No he dicho con respecto a qué. Tomó el genio de Einstein darse cuenta de cuánto es esto un problema. ¿Y esto por qué? Porque nosotros aprendimos, gracias a otro de nuestros titanes, Galileo, que eso de estar hablando de velocidades en términos absolutos no tiene sentido. Y eso estaba escrito, está en los diálogos, en el famoso, los diálogos estos con Simplicio, los diálogos concerning sobre dos sistemas del mundo, en español. En los diálogos él habla de, tiene un pasaje interesante donde dice,
Imagínate que vos vas en un barco y ese barco está en aguas calmas. Y en ese barco hay una mosca y esa mosca está volando alrededor tuyo. La mosca, el comportamiento de la mosca y vos es exactamente el mismo que si estuvieses en tierra. Y eso lleva eventualmente al principio de relatividad de Galileo, donde Galileo nos dice que nos podemos cambiar de marco inercial, ¿ok? Marcos moviéndose a velocidad constante y las leyes de la física no se van a dar cuenta, ¿ok? Es una de las piedras angulares de toda la mecánica clásica, ¿ok? Entonces, ahora estamos diciendo que una teoría que parece ser una teoría fundamental contradice el principio de Galileo, ¿ok? Ahora, teoría de la relatividad, cuando Einstein se refiere a la relatividad como teoría de la relatividad, quiere decir que lo que está tratando de hacer es de reconciliar esta predicción de Maxwell con con los hechos observados por Galileo, ¿ok? Y lo que vamos a tratar de entender es cómo se resuelve ese problema. De eso se trata la teoría de la relatividad. Bueno, ahora, como les decía, este problema nos tomó 50 años más o menos resolverlo. Y a ver, Maxwell debe haber publicado esto en 1850 y tantos, y el paper de Einstein sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimientos fue en 1905. Unos 50 años darnos cuenta de qué fue lo que pasó. Pero como nosotros tenemos menos tiempo, voy a tratar de hacer un poco de trampa. Y la manera de entender este problema realmente es usar buena notación. ¿Okay? Las ecuaciones de Maxwell están escritas en una notación que no revela su característica más profunda. ¿Okay? Y la característica más profunda de las ecuaciones de Maxwell es que tienen una simetría oculta. Y esta es una simetría que no existía antes, una simetría que nunca se había visto antes de las ecuaciones de Maxwell, y es una simetría que relaciona espacio y tiempo. ¿Ok? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es utilizar notación inteligente en donde espacio y tiempo son diferentes, pero no tanto. ¿Ok? Son diferentes, porque espacio y tiempo no son la misma cosa, pero los podemos escribir de una manera coherente juntos. Y la manera de hacerlo es utilizar unas cosas que se llaman 4 vectores. La idea de 4 vectores es que, por el momento, después vamos a ir poniendo más estructura, es que vamos a estudiar, en lugar de enfocarnos en el estudio de lugares a cierta hora, vamos a usar diagramas en donde ponemos eventos. ¿Ok? Vamos a hablar de eventos, vamos a poner el tiempo aquí y vamos a poner el espacio aquí. ¿Ok? Por el momento es simplemente una representación. No hay estructura en esta cosa, solo es una manera de llevar cuenta de lo que está pasando. ¿Ok? Entonces lo que vamos a describir, en lugar de hablar de simplemente esto con una T, vamos a hablar de un punto ahí y un evento se va a escribir de esta forma. ¿Ok? Y generalmente vamos a usar la notación de letras griegas. Las letras griegas van a ir 0 hasta 3, 0, 1, 2, 3, y las letras latinas van a ir de 1 a 3. Entonces, espacio van a ser letras latinas y el espacio-tiempo, vamos a llamar esta cosa, espacio-tiempo, van a ser letras griegas. Ok, entonces vamos a hablar de eventos y lo que vamos a tratar de hacer es empaquetar todas las cosas que van en la ecuación de Maxwell. Vamos a tratar de empaquetar en 4 vectores, ¿ok? Para que no sea tan diferente espacio y tiempo. ¿Ok? Por supuesto, esto lo hacemos con la ventaja de que Einstein ya nos dijo qué es lo que va a pasar. ¿Ok? Ok, entonces, primera cosa, empaquetar derivadas. Entonces, nosotros sabemos que vamos a necesitar coordenadas y vamos a necesitar derivadas. Entonces, ahora la derivada con respecto a x mu va a ser derivada respecto al tiempo, y aquí va a ser el gradiente, lo voy a poner solo como el gradiente normal que estábamos usando. Estos son 3 coordenadas. Y ahora nos falta compensar con algo aquí, ¿verdad? Tenemos que poner las unidades juntas, ¿verdad? Esta tiene unidades de espacio, esto tiene unidades de tiempo, necesitamos una velocidad para traducir.
Pero ahora cuando hacemos una derivada, quitamos una unidad de espacio y aquí quitamos una unidad de tiempo. Entonces necesita que tenemos que compensar con 1 sobre z. Conforme vayamos teniendo más experiencia, vamos a poner c igual a 1. ¿Okay? Pero por el momento lo vamos a estar escribiendo. Esta cosa que está aquí, generalmente lo voy a escribir solo como d mu. Pero sepan que d mu quiere decir la derivada con respecto al 4 vector, que es un 4 vector. Es un operador 4 vector. ¿Okay? Y ahora vamos a introducir una cosa que parece un poquito ad hoc, pero es importante, y es que, si ustedes se recuerdan, nuestro resultado fundamental que nos hizo considerar estas cuestiones fue una ecuación de onda. Entonces, lo que quiero es una bonita forma de escribir la ecuación de onda. Entonces, un operador de onda funciona así, ¿verdad? Lo que hacemos es esto más esto, vamos a poner aquí el vectorcito nada más, le pega una función igual a 0. Así es como se escribe una función de onda. Ahora queremos escribir esto utilizando este 4 vector aquí. Entonces, va a ser d mu, necesitamos dos derivadas, ¿verdad? Perdón, porque tiene dobles derivadas. Perdón, es el laplaciano, perdón. ¿Ok? Necesitamos dobles derivadas, pero ahora necesitamos combinarlas de manera que nos produzcan esto, usando notación de alfa. Pero notemos que podríamos hacer una cosa. Podríamos poner una delta aquí, una delta de Kronecker. Entonces, test 1. Ponemos una delta de Kronecker. ¿Qué nos va a salir aquí? Vamos a usar nuestra notación de Einstein. 0, 0 nos va a salir 1 sobre c cuadrado dt cuadrado. Y de ahí vamos a tener dx al cuadrado más dy al cuadrado más dz al cuadrado. Esta no es la ecuación de onda, ¿verdad? Salió mal. ¿Dónde está el error? Este signo está mal. Entonces aquí viene la propuesta que yo les voy a dar. Vamos a cambiar esto por una matriz un poquito diferente. Se llama la eta mu. Y esta va a ser una matriz que va a corregir precisamente ese problema. Esta matriz eta mu va a ser igual a, en lugar de, si se dan cuenta, el problema era este signo. Le vamos a poner un signo menos, menos 1, 1, 1, y todo lo demás es 0 en esta matriz. Y esta nos da, de hecho, el menos que estábamos buscando, más el laplaciano. ¿Ok? Entonces estamos introduciendo ahorita esta eta. Simplemente es una manera interesante y compacta de escribir el operador de onda. Pues ustedes ya saben en relatividad, supongo un poquito, saben que esto no es nada más que la métrica de Minkowski y tiene implicaciones fundamentales para la estructura causal del espacio-tiempo, pero esta es la manera en que yo creo que es más natural pensar en esto de manera inicial. ¿Okay? Simplemente estamos reescribiendo el electromagnetismo de una manera en que espacio y tiempo no son tan diferentes. Son unificados, pero hay un signo menos ahí. Y este signo menos aquí es el signo menos más importante de la física. ¿Ok? Este signo menos es el que nos dice que el tiempo fluye. ¿Ok? Las cosas ocurren precisamente por ese signo. ¿Ok? Entonces, ahorita introdujimos se llama, le vamos a decir, es la métrica de Minkowski. Pero por el momento es solo una matriz. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué más necesitamos para combinar nuestras cosas? Ya tenemos coordenadas, tenemos derivadas, tenemos nuestro lindo operador de onda. Y ahora lo que queremos es escribir las ecuaciones de Maxwell, entonces necesitamos agregar los campos eléctricos y magnéticos. ¿Okay? Pero, por el momento, simplemente sabemos cómo construir 4 vectores. Pero si yo ahora les doy el campo eléctrico y el campo magnético, ¿cuántas condiciones, cuántos grados de libertad es la palabra correcta? ¿Cuántas funciones independientes tienen estos campos? Tenemos 3 para el campo eléctrico, 3 para el campo magnético. Eso no lo podemos empaquetar en un 4 vector, ¿verdad? Porque el 4 vector tiene 4 componentes, estamos fregados. Pero si nos ponemos a recordar un poquito cómo hacemos nuestra teoría electromagnética cuando estamos en los cursos básicos, es que sabemos que hay una manera auxiliar de escribir los campos eléctricos y magnéticos. Y es que vamos a introducir potenciales. ¿Se recuerdan? Espero que ustedes pueden escribir el campo magnético
por ejemplo, como el rotacional de un vector. Este es un vector A, que se llama potencial vectorial magnético, creo que le dice la gente. Y el campo eléctrico lo podemos escribir como el gradiente de una función, ¿okay? Esto es electrostática, menos la derivada con respecto al tiempo de este vector de acá. Otra señal aquí interesante de que espacio y tiempo, cuando hablamos de electromagnetismo, tienen algo que ver. ¿Okay? Otra señal interesante. Entonces, lo que vamos a hacer es que ahora sabemos que el campo magnético y eléctrico lo podemos escribir en términos de ¿cuántas? 1, 2, 3, 1. 4 cosas. Le pegamos, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, el 4 vector que vamos a... Por el momento esto es, como se dice, bookkeeping. No he dicho nada de física, solo estoy reescribiendo, ¿verdad? Entonces, nuestro bookkeeping va a ser cerro A. Déjenme ponerle el sombrerito aquí, solo por abajo. ¿Okay? Y esto es un 4 vector. ¿Okay? Ahora, que hayamos puesto esto en forma de 4 vector no quiere decir que ya lo logramos, que ya llegamos al lugar donde queríamos. Y el primer problema que debemos de recordar, y eso tal vez lo recuerden nuevamente en su curso de electromagnetismo, es que los 4 vectores, el vector A y el vector ρ, no están definidos, sí, disculpen. Los 4 vectores, perdón, los potenciales phi y A no están definidos de manera única, ¿ok? Espero que se recuerden que, y esto quiero que lo prueben también, que si ustedes hacen la transformación A nu va a nu, el gradiente de una función arbitraria, vamos a ponerle a esta función f, ¿okay? Ustedes agarran su potencial, este potencial que está aquí, le hacen un shift por una función arbitraria, perdón, disculpen, alguien está imprimiendo. Le hacen el shift por una función arbitraria, esto deja las ecuaciones de Maxwell invariantes. Esto quiere decir que la física disculpen. Esto quiere decir que la física en realidad no está contenida en los potenciales, sino que está contenida en los campos eléctricos y magnéticos. ¿Okay? Entonces, si bien ahora logramos poner la información crucial para construir los campos adentro de un 4 vector, ahora queremos extraer a partir de ese 4 vector los campos eléctricos y magnéticos. ¿Ok? Y les voy a decir la respuesta. ¿Ok? La respuesta es hacer lo siguiente. Esta va a ser otra tarea que van a tener que hacer. Es que si ustedes escriben este objeto, nótense que este objeto es un objeto que ahora tiene 2 índices. Va a ser una matriz. Un poco más que una matriz, es una cosa que se llama un tensor, que vamos a entender mejor después. Primera cosa que deben de notar es que este objeto es invariante ante estas transformaciones. Esto es fácil de probar, ¿por qué? Ustedes agarran aquí y le hacen el shift con df, ¿verdad? Entonces va a salir df, dnu, ¿okay? Les va a salir dmu, dnu, df, y aquí les van a salir mu y el nu al revés. Tenemos un menos, conmutamos la derivada, ¡bam! Y esto es invariante. ¿Okay? Ahora, lo importante es cómo se ve esta matriz. Y este es un trabajo que quiero que hagan. Es muy fácil. Es usando las ecuaciones que acabo de borrar y la definición de A. Ustedes lo que van a encontrar es que esta matriz F nu es igual a 0 menos E X sobre C menos E Y sobre C menos E Z sobre C. ¿Ok? Es antisimétrica, espero que puedan ver que es obvio que si ustedes cambian los índices, esta cosa cambia de signo, entonces vamos a tener ceros en la diagonal. Y ahora tenemos el campo magnético escondido por acá, de Z, de Y, de X. Por favor, verifiquen que los signos que estoy escribiendo aquí son correctos, ¿ok? Parte de su trabajo. Y este lado de acá simplemente es el negativo de lo que está aquí, ¿ok? Lo pueden rellenar con simétrica. ¿Okay?
Entonces, miren qué bonito. Tenemos una forma de agarrar y organizar en términos de objetos en 4 dimensiones nuestro campo eléctrico y magnético. Y a priori podríamos haber contado. Argumentos de conteo son importantes aquí. Teníamos 6 grados de libertad, 3 magnéticos, 3 eléctricos, y es una matriz antisimétrica, 4 dimensiones. 4 por 3 es 12, dividido 2 es 6, ¿verdad? Entonces, la única forma en que habríamos podido organizar esos 6 grados de libertad era dentro de una matriz antisimétrica. Por supuesto, yo lo hice de una manera diferente aquí, pero podrían haberlo hecho de esta forma si son rusos. ¿Ok? Y de esto vamos a extraer una fórmula que es más o menos útil, y es que F, la componente 0 es esta. 0i, 1, 2, 3, es nada más que menos la iésima componente del campo eléctrico sobre C. ¿Okay? Y para extraer el campo magnético, hacen que F y J, ¿okay? Las IJ. Una pregunta. Estos son los términos aquí, es epsilon y J, K, BK. Recuerden que aquí ustedes tienen. Tenemos una pregunta. Nunca se olviden de eso. ¿Okay? Y esta es la manera como ustedes pueden extraer los campos eléctricos y magnéticos. De regreso. Ahora, nuevamente, simplemente estoy reescribiendo cosas. Una pregunta. Falta reescribir una cosa. ¿Qué más nos faltaba? Las coordenadas, derivadas, campos eléctricos y magnéticos. Nos faltan las fuentes, ¿verdad? Pero las fuentes ya son un vector. Con las fuentes me refiero a la densidad de carga y la densidad de corriente. Esos los podemos poner juntos fácilmente. Tenemos ρ y tenemos j, que ya es un vector. Y lo que necesitamos, esto hay que revisar siempre las proporcionalidades, es ρ por c. Y así tienen las mismas unidades. Siempre revisen que las cosas tengan las mismas unidades. ¿Se dan cuenta? Esto es densidad de carga, esto es densidad de carga en movimiento. ¿Ok? Entonces quiere decir que aquí hay una velocidad extra que aquí no está. Entonces ponemos C. ¿Ok? Listo. Y aquí está donde está el resultado bonito. ¿Ok? Ahora es donde, por lo menos en un principio, nos va a pagar escribir de esta forma unificada todos estos objetos. Es que las ecuaciones de Maxwell es un menos. ¿Ok? Esta es una de las ecuaciones de Maxwell y la otra es incluso una persona como yo que no se acuerda de nada se puede recordar de cómo se escriben. Y eso ya por sí solo es una gran ventaja. Una persona tan tonta como yo se pueda recordar de las ecuaciones. Estas son todas las 4 ecuaciones que teníamos antes. ¿Ok? ¿Ok? Redujimos nuestras ecuaciones de 4 a 2. Nótese que esto podría parecer algo trivial, pero esto explica casi todo lo que ocurre en el universo. En estas 2 líneas está casi todo lo que existe en el universo. Es algo que les debería parecer fascinante. Ahora bien, les voy a decir cuáles contienen cuáles. Entonces, la primera, esta que escribimos como A, contiene esta y contiene, bueno, esto debería ser obvio, debería saberlo, pero bueno, contiene un 0J más un 0 de E de T, ¿ok? Estas dos están contenidas en la primera, son las que tienen fuentes de este lado, ¿verdad? Y en la segunda están contenidas las ecuaciones, obviamente como no hay nada del lado derecho, son las que no tienen cargas, ¿verdad? Ni corrientes, que son las ecuaciones de no monopolos. Perdón, se me olvida poner todas estas cosas. La ecuación de no monopolos y la ecuación de Faraday.
Y ahorita yo voy a hacer una para ustedes, les voy a mostrar cómo estas ecuaciones son equivalentes a estas ecuaciones, pero esta es la primera tarea y es un rito de paso, creo. Creo que Rodrigo, perdón, disculpa, que Diego ya la hizo, pero de ahí los demás, me gustaría que lo hicieran. La tarea es mostrar esto. ¿Ok? Mostrar esto. O sea, ustedes tienen que agarrar estas ecuaciones, abrirlas y mostrar que pueden reconstruir todas estas. Yo les voy a hacer una ahorita enfrente. ¿Ok? Para los que tengan una orientación más geométrica o que hayan estudiado el curso de geometría diferencial, lo que ocurrió aquí es que F, los demás pueden desconectarse, F es una dos forma, ¿ok? Es una dos forma que ustedes construyen a través de la derivada exterior de la forma A, ¿ok? A es una forma, el campo, ¿cómo se llama? El potencial es una forma, entonces esto no es nada más que la identidad de Bianchi. Entonces, esta es una ecuación dinámica y esta es una ecuación que concluye la identidad de Bianchi. Pero para los demás solo es una forma de reescribir estas cosas. Entonces vamos a mostrar la ecuación de Faraday. ¿Okay? Les voy a hacer esta y luego vamos a escribir otra cosa pequeñita y vamos a parar porque ya es un poco tarde para mí. Ok. Ok, vamos a hacer la ecuación de Faraday. Por favor, hagan este ejercicio. Es un ejercicio que toda persona que estudia física tiene que hacer al momento de su vida. Entonces, lo que vamos a hacer para extraer la ecuación de Faraday va a salir de este de aquí. ¿Okay? Porque la ecuación de Faraday ya sabemos, y esto es una cosa que les podría ayudar, ya sabemos que no tiene nada del lado derecho. No tiene cargas corrientes. ¿No? Entonces, para la ecuación de Faraday lo que vamos a hacer es escribir dk 0j. ¿Okay? Vamos a extraer la componente donde estamos usando dos espaciales y una temporal. Estos son objetos que tienen tres índices. Dos espaciales y una temporal. Y se dan cuenta, aquí estamos simplemente dándole vuelta a esto. Estamos sacando todas las permutaciones. Y de ahí tenemos D0, F, JK, más D, J, F, K0. ¿Okay? Igual a 0. Esto es lo que nos está diciendo esta. ¿Okay? Tienen que poner puntos. Si dan cuenta aquí, ¿cuántas ecuaciones hay aquí? Aquí hay 4 ecuaciones realmente, ¿verdad? Esto es igual a un 4 vector porque hay un índice libre. ¿Se dan cuenta? Todos estos índices están sumados. ¿Okay? Entonces quiere decir que aquí en realidad hay solo un índice libre, aquí hay cuatro objetos. ¿Okay? Entonces aquí estamos aislando uno de ellos. Ok. Ahora, borré mi chivo para extraer el campo eléctrico. Pero si se recuerdan, yo les había dicho que el campo eléctrico el campo eléctrico era la primera columna del tensor de Faraday, que eran los F0 algo. ¿Okay? Esto es un campo eléctrico y aquí tenemos otro campo eléctrico. Lo primero que logramos observar. ¿Okay? Entonces vamos a escribir eso. Tenemos, vamos a reorganizarlo de manera que tengamos dk, campo eléctrico J, sobre C. Ahí tenemos dj, campo eléctrico B. Ojo de dónde viene este índice. Este índice viene de que yo estoy volteando estos dos. Y como este es un objeto antisimétrico, tengo que pagar con un signo menos. Más. Y aquí en esta sabemos que esas FJKs capturan los campos magnéticos, ¿verdad? Son las otras entradas en nuestra matriz. Y esto va a ser epsilon. Y JK, tenemos una derivada respecto al tiempo. La componente 0 es tiempo, pero tenemos que pagar con una C. ¿Ok? Porque la derivada, la ceroésima, la componente 0 de este gradiente es 1 sobre C derivada con respecto al tiempo, que es esto que tenemos aquí, del campo magnético. ¿En qué componente? Vamos a decir, perdón, y vamos a ponerle L. Vamos a ponerle K, perdón, no te preocupen tanto por los nombres.
A ver, una cosa bonita de la relatividad es que si se les pone un índice, lo saben dónde está. Entonces, este tiene índices KJ, J, aquí también, JK, y... Perdón, este debería ser J. Sí, JKL. Ok, listo. Entonces tienen que tener JK libres y todos los demás índices sumados. Y ahora ustedes lo que se dan cuenta es que esto no es más, si se dan cuenta, es una forma antisimétrica de sacarle la derivada a esto. Ustedes se deben dar cuenta que estas combinaciones antisimétricas son un producto cruz, ¿verdad? Entonces quiero que por favor se den cuenta de cómo funciona esto. Esto no es nada más que C. ¿Ok? Y este de aquí es todavía más fácil. Este de aquí no es nada más que 1 sobre C derivada con respecto al tiempo. ¿Okay? Y esta es la ecuación de Faraday, ¿no? ¿Okay? De hecho, podemos borrar la C porque la C está en los dos lados. Y tenemos la ecuación de Faraday. Les garantizo que pueden hacer los mismos, y tienen que hacerlo, los mismos juegos con todas las demás ecuaciones de Maxwell. Ahora, por el momento, puede que no les parezca que tenga muchas ventajas escribir las ecuaciones de Maxwell de esta manera, pero vamos a ir viendo que es increíblemente útil. Como primer ejemplo de por qué es útil, vamos a deducir la existencia de ondas rapidito. ¿Cómo sacamos la existencia de ondas? Y van a ver que esto es estúpidamente fácil. Agarremos, ahora vamos a agarrar las ecuaciones de Maxwell en el vacío. ¿Ok? Vamos a agarrar qué era lo que estábamos haciendo antes. Agarramos esta, quiere decir esta derivada igual a 0. Y le pegamos con d mu. D mu, entonces tenemos d mu, f, mu. Perdón. No, perdón, estoy hablando muy lado. Vamos a agarrar esta, perdón. Agarramos la segunda y le pegamos con d mu, ¿ok? Perdón, estoy hablando con d. Vamos a pegarle con d mu y vamos a ponerla en qué orden. Vamos a decir que tenemos d mu, f, mu, sigma, más todas las cíclicas. Ahorita vamos a ver qué pasa con todas las cíclicas. Nuevamente, como les decía, esto tiene todas las cíclicas. Entonces, vamos a ver, el primer término es d mu, f, mu, sigma. ¿Ok? De ahí, ¿qué va a pasar con las otras? Vamos a ver una de las cíclicas aquí. Tenemos d, mu, f, nu, mu. ¿Ok? Y le estamos pegando con el d mu de afuera. Este d mu de afuera lo pueden cambiar acá, ¿verdad? Las derivadas, las funciones son suaves, lo podemos pasar de este lado. ¿Y esto qué es? D mu, f, nu, sigma. Pueden voltear estos índices, les sale un menos. Y esta es esta ecuación igual a 0. ¿Lo ven? Voy a repetir. Cuando le pegan con la derivada a esta permutación cíclica, pueden meter el d mu hasta acá. Eso va a ser d mu, f sigma mu. Ustedes pueden voltear esto y se ve exactamente como esta ecuación. Ustedes saben que esto que está del otro lado es igual a 0. Y eso va a pasar con la otra también. ¿Okay? En la otra, nuevamente, el d mu se va a encontrar. Ahora van a tener mu acá. ¿Okay? Entonces, lo que les sale es que esta cantidad de acá es igual a 0. Pero esta cantidad que es, este objeto, era precisamente el operador de onda. Que se llama D'Alembertiano, ¿cierto? Operador de onda, pegándole a este mu igual a 0. ¡Pam! Las ondas salen facilísimas. ¿Ok? Entonces, algunos de los resultados son muy fáciles, pero para nosotros la gran utilidad que va a tener esto es que vamos a descubrir que las ecuaciones de Maxwell tienen una simetría oculta que se llaman transformaciones de Lorentz, y esas simetrías van a ser extremadamente importantes en lo que viene después del curso. ¿Ok? Entonces, lo vamos a dejar ahí. Solo hay una cosa importante que nos falta para completar la teoría electromagnética, es una cosa que se llama la fuerza de Lorentz. Ahorita es lo que hemos encontrado cómo deducir campos eléctricos y magnéticos a partir de cargas y corrientes, pero no hemos hablado de cómo reaccionan objetos cargados a la presencia de estos campos. Y es una cosa que se llama la fuerza de Lorentz. Pero la manera en que la vamos a deducir nosotros es
que es lo único que podríamos haber escrito. Eso es lo bonito de la teoría de la relatividad. La respuesta es es básicamente la única cosa que se puede escribir que tiene sentido. ¿Ok? Entonces, preguntas. No sé cómo funciona esto, la verdad. Hacemos el corrimiento del chip. Espérame, no te alcanzo a ir. Déjame subir el volumen. Decime. O hacemos arbitraria, habíamos escrito. Espérate. No te oigo. Espérame un segundito. Dale. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Escucha? No. No. A ver, escucho pedacitos. Se está cortando. Un poco. A ver, dale ahora. Ahorita se ve mejor. Ya, cuando estamos trabajando con los potenciales y hacemos un corrimiento con una función, Sí. entonces teníamos un sigma mu de un f. Ese f es diferente al tensor. Sí, perdona. Es cualquier función. Ok. No es el cuatrivector. Perdón, mal nombre. La simetría es esta. De las cuatro, de tiempo y las coordenadas. Gracias. ¿Qué función? ¿Algo más? No, gracias. Ok. Ok. No sé si está funcionando esto. Hello. ¿No? Se como traba esto un poco. Sileos. Okay. No, ahí estamos, gracias. Ok. Muy amable, estuvo genial la clase. Bueno, pues.